Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en la vida bohemia de Caravaggio. Fijaros, siempre se ha relacionado el estilo revolucionario de las pinturas de Caravaggio con sus pasiones, podríamos decir, desenfrenadas o fuera de todo límite. El efecto de lo uno sobre lo otro, de alguna forma, han influido sobre el espectador, sobre los que observamos cuadros, en el juicio de su obra y de su obra y de su vida. Fijaros que Stendhal le llamó infame. Ruskin vio en su obra señales secretas y concretas de deseos perversos mal reprimidos. Para Roger Fry fue el primer artista que desafió las tradiciones y la autoridad, y muchos contemporáneos suyos le detestaban, pero tenían que reconocer su extraordinario genio. Los críticos más actuales se han fijado, podríamos decir, en los vínculos tradicionales de su arte más que en los rasgos de su carácter que están ligados a su época. Fijaros que casi 2/3 de la vida de Caravaggio están envueltas en la oscuridad. Nació en Lombardía en el año 1573 y prosiguió su formación en Milán, y de allí se marchó a Roma aproximadamente hacia 1588, cuando tenía 15 años. Durante varios años tuvo que convivir con la más miserable pobreza y la mala salud, pero ya en 1597 se le cita como un pintor famosísimo. A partir de entonces su vida está bastante bien documentada. Fijaros que desde 1600 le encontramos citado frecuentemente en el registro de la policía, que era un lugar habitual. Lo encontramos por primera vez en octubre de 1600, cuando presenció, aunque no tomó parte, en una reyerta callejera, y de nuevo lo encontramos en noviembre, cuando, después del anochecer, buscó camorra con otro pintor al cual amenazó con un bastón. Lo único que le impidió herirle gravemente fue la intervención de unos carniceros vecinos que se apresuraron a llegar al lugar de los hechos con luces y separaron a los contendientes. En febrero del año siguiente, de 1601, fue requerido por haber desenvainado su espada contra un soldado, pero a pesar de haberle hecho una herida que probablemente le dejaría una cicatriz permanente, fue absuelto porque su víctima le perdonó. 2 años más tarde, en agosto de 1603, Baglione entabló pleito por libelo contra varios artistas. Los demandados fueron Honorio Longhi, Orazio Gentileschi y Filippo Trisegni, y también, por supuesto, Caravaggio. Caravaggio fue interrogado en septiembre. Su defensa, podríamos decir que fue bastante insolente, y su exposición fue bastante torpe y confusa. El embajador francés intercedió en su favor y le pagó la fianza. Fueron desechados los cargos contra él con la condición de que volviera a comparecer ante los tribunales pasado un mes y que prometiera no injuriar al demandante en el interín ni abandonar su casa sin el consentimiento escrito del gobernador de Roma. Fijaros que al año siguiente se mandó comparecer a Caravaggio en 2 ocasiones. La primera en abril de 1604. ¿Por qué? Porque fue demandado por un camarero de la Hostería del Moro, donde había pedido un plato de alcachofas. El camarero, por lo visto, trajo 4 alcachofas salteadas en mantequilla y 4 en aceite. Cuando le preguntó cuáles tenían mantequilla y cuáles aceite, le contestó: oledlas y lo sabréis. Esto fue suficiente para enfurecer a Caravaggio, de tal forma que tiró el plato con alcachofas y todo a la cara del pobre camarero, hiriéndole en la mejilla. Entonces desenvainó su espada y le dio un susto de muerte. A los 6 meses se le arrestó, esta vez por insultar a un alguacil. Durante los primeros 6 meses del año 1605 se vio en más apuros que nunca. En febrero fue él el demandante, por fin, en un asunto menor que trataba de la devolución de una alfombra, pero en mayo le vemos encarcelado por tener un puñal y una espada sin licencia. Al insistir en que tenía el permiso oral del gobernador de Roma para llevar armas, se le puso en libertad sin fianza.
En julio fue demandado por injuriar a una tal Laura y su hija Isabel. 2 pintores, un zapatero y un librero le pagaron la fianza. 9 días después agredió a un notario, con el cual una noche había tenido palabras en el corso por cuenta de una joven llamada Lena, que se puede encontrar en la Piazza Navona, y que era su novia. Pero fijaros, las dos partes fueron exhortadas y persuadidas por amigos comunes a hacer las paces. Caravaggio declaró su remordimiento y se le concedió el perdón y la paz. En septiembre, de nuevo, fue demandado por su patrona. Tras la agresión del notario, había huido de su casa y, ya que llevaba 6 meses de retraso en el pago del alquiler y además había causado desperfectos en el techo de la casa, la señora furiosa pidió el embargo de sus bienes. El pintor se enojó, volvió una noche, al principio solo, luego con algunos compinches suyos y tiró piedras a las ventanas, rompiendo las celosías. Durante el invierno de 1605 estuvo relativamente tranquilo. No obstante, por un documento también de fecha incierta, parece que un día, probablemente a finales de 1605 o comienzos de 1606, el artista fue encontrado en la cama con heridas en la garganta y la oreja izquierda. Esto levantó sospechas. Se llamó a un escribano del Tribunal de Delincuentes para interrogarle, pero a todas las preguntas Caravaggio contestaba que las heridas eran debidas a un accidente, que se había caído sobre su espada en alguna calle, no sabía dónde, y que no había nadie con él. No parecía muy convincente y se le prohibió abandonar su habitación so pena de 500 escudos. En la primavera de 1606 se vio de nuevo implicado en una reyerta violenta. Esta vez el genio de Caravaggio fue su ruina. Fijaros que Caravaggio era un apasionado jugador de pelota y un domingo a finales de mayo parece ser que él y otros 3 amigos decidieron medir su destreza contra otro equipo de jugadores cuyo capitán le había ganado 10 escudos. Al parecer ambas partes llegaron a las manos en el campo de Marte, se desenvainaron las espadas y tanto el capitán del otro equipo como Caravaggio resultaron heridos. Uno de gravedad. Caravaggio se fugó y fue desterrado de Roma. Fue primeramente a las colinas cercanas a Roma, donde encontró asilo con un cliente suyo. Se tomaron medidas para conseguir una amnistía, basándose en el hecho de que el pintor estaba también gravemente herido y que el homicidio no fue premeditado sino accidental. Las autoridades, sin embargo, fueron lentas en sus deliberaciones y Caravaggio pasó primero a Nápoles y luego en 1608 a Malta. Trabajó mucho estos 2 años y con pleno éxito. Fijaros que en Malta se le encargó el retrato del gran maestre de la Orden de Malta y también le dieron la Orden de Malta. Fijaros que al darle esta orden y este honor a un homicida prófugo, para lo cual había obtenido una autoridad papal concedida especialmente, el gran maestre también pensaba en Malta y en su orden, contento de que ambos por fin puedan gloriarse de este ciudadano adoptivo con el mismo orgullo con el que la isla de Quíos, que también está bajo nuestra jurisdicción, y por lo tanto, fijaros, podríamos decir que mataban 2 pájaros de un tiro. Fijaros que la alegría de Caravaggio por ser caballero duró poco, menos de 3 meses después de ser armado caballero, tuvo, en palabras de Baglione, una discusión con un caballero al cual ofendió no sé cómo. Fue encarcelado en octubre, pero se fugó y partió en secreto del distrito en contra de lo dispuesto por los estatutos. 2 caballeros de la Orden de Malta fueron encargados de la búsqueda del fugitivo y de descubrir cómo se había escapado. Cuando consiguió esta información, el gran maestre convocó una asamblea general, privó al culpable de su hábito y proclamó solemnemente su expulsión de la orden. Caravaggio se había encaminado a Sicilia, donde no tardó en encontrar trabajo en Siracusa. Fijaros que, a pesar de todos estos antecedentes y de otros más penales ininterrumpidos, Caravaggio nunca careció de distinguidos y clientes que estaban en las altas esferas.
eran sobre todo grandes coleccionistas, aristócratas y eclesiásticos. Por ejemplo, el cardenal Escipión Borghese, sobrino de Pablo V y el hombre más cercano al trono papal, era el comprador más entusiasta de las pinturas del artista. Muchas veces se ha afirmado que Caravaggio fue el primer artista bohemio. Su vida desordenada, sus amigos sospechosos, su desprecio del decoro parecen hacer atractiva esta hipótesis. Pero sin duda fue un descendiente directo, podríamos decir, de los protobohemios de comienzos del siglo XVI y además tenía mucha compañía en su propia época. Existen tan pocos motivos para afirmar que Caravaggio fue un artista excepcionalmente violento y preocupado como para decir, por ejemplo, que Cellini fue un paranoico. Ambos son notables en virtud de la calidad de su obra antes que en virtud de sus hechos funestos. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.